Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. Se comunica Pavel del canal en Insurgencia Yachaywasi. ¿Cuál ha sido el motivo real de este aniquilamiento que está sucediendo dentro de los grupos de poder? ¿Por qué hay denuncias de un lado de la fiscalía hacia otro? ¿Por qué hay congresistas que se parcializan? ¿O por qué la propia prensa, tanto la hegemónica como la independiente, ha tomado parte por algún bando? Junta Nacional de Justicia, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de la Nación. ¿Qué está pasando? Bueno, pues te lo comento en breve. Miren, hermanos, lo que sucede es lo siguiente. Ustedes saben que dentro del Ministerio Público, que ha estado dirigiendo Patricia Benavides, la ex ya fiscal de la Nación, suspendida, desde el año 2022, está el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Ya desde ahora vamos a decirle el equipo contra la corrupción. Este equipo lo ha estado liderando nada más y nada menos que Marita Barreto, junto pues con la parte policial que lo estaba viendo el coronel Harvey Colchado. No, entre ellos dos han sido, como ya hemos visto, parte de los hombres de confianza de la fiscal de la Nación. Todos ellos han tenido un solo objetivo: tumbarse el gobierno del presidente Castillo y que no se puedan realizar los cambios profundos que necesita el Perú para poder avanzar en este proceso de independencia y de refundación como tal. Eso es completamente claro. Pero no solamente han tenido esto en común, tanto la fiscal de la Nación como pues Marita Barreto, Harvey Colchado, sino también están involucrados las mafias políticas, diferentes grupos de poder económico como la CONFIEP y lógicamente pues los intereses del imperialismo, de las transnacionales, de la oligarquía y demás. Ahora bien, el tema es que cada uno de estos grupos, que como objetivo principal era tumbarse el gobierno de Pedro Castillo, también tienen intereses propios, intereses tanto personales como intereses de su propia secta o de su propia mafia, como quieran llamarlo. Resulta que este equipo contra la corrupción ha estado investigando y buscando la manera de cómo tumbarse al presidente Castillo. ¿No recuerdan que le han sembrado a diferentes topos dentro de su gobierno o han salido estos supuestos, ¿no?, compinches de Pedro Castillo como Karelín López, Samir Villaverde, Bruno Pacheco y demás? Y que hasta el día de hoy no hay ninguna prueba fehaciente pues de que compraron a la voluntad del presidente, compraron la honorabilidad de Pedro Castillo. No, hasta ahora no hay nada. Harvey Colchado con Marita Barreto, en esta investigación que han estado desarrollando, como les digo, con el fin de tumbarse el gobierno de Pedro Castillo, encontraron, ¿no?, por ahí con información, datos, porque saben pues que entre los criminales todo funciona así, que hay un grupo de congresistas supuestamente que ha estado votando de una u otra manera a favor del presidente Castillo con tal de recibir ahí beneficios, ya sea por algún tipo de ministerio, ya sea por alguna obra o demás. Por lo menos esa es la teoría que ellos manejan, ¿no? Y una vez que ellos han encontrado, y esto ha sido el 5 de diciembre de 2022, ojo con la fecha, 5 de diciembre de 2022, 2 días antes que se le dé el golpe de estado al presidente Castillo, ellos envían a Patricia Benavides una documentación para que puedan ser detenidos este grupo de congresistas que estaba apoyando a Pedro Castillo. Entonces con esto ellos dicen: se viene el 7, ese día se va a votar, ese día lo van a vacar a Pedro Castillo. Vamos a desmantelar no solamente a él, sino a todos los involucrados. Ya han visto cómo se han bajado ministros, han ido incluso contra su propia familia, han ido hasta contra sus padres, han detenido a su hija política Jennifer Paredes. Pero bueno, no contaba este equipo contra la corrupción que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya tenía tratos, no solamente con este pequeño grupo de congresistas, supuestamente vinculados con Pedro Castillo, sino con otros muchos más. ¿Cómo se logran enterar de esto Harvey Colchado y Marita Barreto? Porque al pedir la detención de estos congresistas, llamados los niños, Patricia Benavides archiva el caso. Es decir, no hace efectiva esa detención y lo pasa por alto. Por ese motivo, el conflicto de intereses era evidente. Aquí pesó más el interés personal de Patricia Benavides, que como ya sabemos no solamente entró para buscar tumbarse el gobierno de Pedro Castillo, sino para blindar a su hermana, Emma Benavides, que como ya sabemos está investigada por recibir dinero a cambio de liberar narcotraficantes. También para blindarse ella, porque está involucrada en el caso de los cuellos blancos. Ya sabemos que hay llamadas directamente con esos empresarios que han estado metidos ahí.
Y para eso, Patricia Benavides necesitaba no solamente que se vaya a Castillo, sino también eliminar a Zoraida Ábalos, eliminar a la Junta Nacional de Justicia y, lógicamente, tener un defensor del pueblo que esté trabajando junto con ella. En ese momento, entonces, hay un conflicto de intereses. Marita Barreto y Jorge Colchado, desde ese momento en adelante, deciden ver hasta dónde ha llegado, cómo es la situación. Y es ahí donde aparece nada más y nada menos que el filósofo Jaime Villanueva. Marita Barreto junto con Harvey Colchado tenían dentro del Congreso a un personal que estaba comunicándose con Jaime Villanueva. Y es ahí donde se comienza a revelar punto por punto, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, audio tras audio, cuál era esta compra de voluntades, de votos de los congresistas a cambio de archivamiento de denuncias. Y eso fue lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo. El 7 de diciembre le logran dar el golpe de Estado al presidente Castillo, ya planificado previamente. En los últimos días hemos escuchado que incluso personajes como Marrufo han sido dirigidos por Harvey Colchado. Y él mismo lo ha dicho. Nosotros le hemos dicho qué decir. Como es un colaborador eficaz, y se le explicó entonces una reunión con su abogado y se les hizo ver todo lo que él había declarado. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Hemos sido testigos como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, ha mencionado que antes del 7 ya estaban planificando junto con abogados constitucionalistas cómo tumbarse el gobierno de Pedro Castillo. Imagínense, las Fuerzas Armadas involucrando a la Marina, al Ejército y la FAP, viendo la manera no cuidar el territorio nacional o las fronteras, o la soberanía, que no la tenemos, lógicamente. Somos un país pues saqueado, invadido, tercermundista, subdesarrollado, justamente por estos políticos asquerosos y rateros. Pero cómo hemos visto cómo se han delatado y han dicho, sí, nosotros hemos estado coordinando para ver cómo lo tumbábamos a Castillo. Se han evidenciado. Y además está decirles todas las pruebas de parte de los congresistas, como Patricia Chirinos, Moyano, Montoya, que a lo largo de este 2021-2022 han mencionado en diferentes medios de comunicación, incluso con audios filtrados, la búsqueda de tumbarse el presidente Castillo, sin contar pues las reuniones que han tenido, ¿no? Como en Miraflores, en este hotel de lujo, tanto Mari Carmen Alba como otros más. Era evidente. Pero en eso también han estado involucrados, como ya hemos visto, los oportunistas de siempre, los que han estado viviendo del Estado con un lenguaje pseudo izquierdista o con un lenguaje pseudo popular, buscando la manera de poder mantener su cuota de poder, ¿no? Hablamos de Verónica Mendoza, hablamos de Nuevo Perú, hablamos incluso de todo un conjunto de medios de comunicación que han estado buscando la salida de Pedro Castillo, con sus propios intereses, ¿no? Con su propio proyecto, con su propio programa. Esto es más que evidente. Entonces, de esa manera podemos entender por qué ahora la situación está como está. Pero esto no es todo. Ya hemos visto también que la Junta Nacional de Justicia está aliada con Marita Barreto, Harvey Colchado y demás, están buscando como sea irse contra el otro bando, contra el bando de la fiscal de la Nación o la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que también tiene su prensa que la sale a defender, que tiene sus congresistas que la salen a defender. Y bueno, y por otro lado, Harvey Colchado y Marita Barreto parece que ahora pues ellos son los héroes, ¿no?, de esta lucha por la democracia y demás. Todos estos sinvergüenzas son parte de lo mismo, parte de las élites, parte de los mafiosos de toda la vida, los que se han estado dividiendo el poder y cada quien defendiendo al grupo económico, político y mediático que más le convenía. Y nosotros como pueblo hemos estado siempre en esto. Todo lo que hemos visto, la pelea, sin ir muy lejos, ¿no?, entre Vizcarra y Merino, la pelea entre Keiko y PPK, todo esto los últimos años, desde el 2000, nos han mentido, haciéndonos creer que realmente había pues una pluralidad en el sentido político o de organizaciones políticas, que habían ideologías, que cada cual defendía una postura filosófica, económica, social. Falso. Todos han sido mafias organizadas, enquistadas en el poder. Con la llegada de Pedro Castillo, a raíz de la lucha que hemos dado nosotros como pueblos, como ciudadanos de a pie, es que se ha ido mostrando, se ha ido revelando, se ha ido desenmascarando cuál es la verdadera cara de este Estado putrefacto. Con el 7 de diciembre del año 2022 en adelante, más aún,
se ha visto cómo han querido utilizarnos, incluso a nosotros como población movilizada, organizada y autoconvocada. Así que, hermanos, no te dejes engañar por ninguna de esas mafias. Son entre ellos los que se están metiendo cuchillo, son entre ellos los que buscan mantenerse en el poder. Nosotros como pueblo seguimos en la lucha por la restitución del Estado de Derecho, que implica la restitución del presidente Castillo, que implica la anulación de la constitución impuesta por el japonés dictador Yakuza Fujimori. Estamos en esta lucha para el cierre del Congreso, para la reforma total del sistema de justicia y del sistema electoral, para que de una vez por todas se vayan a la cárcel todos estos asesinos de la ciudadanía y de la población. Solo el pueblo salva al pueblo. Seguimos en la lucha, hermanos.